En este video, nos sumergiremos en las páginas del Libro de Mormón, descubriendo narrativas llenas de significado y sabiduría. Únete a nosotros mientras exploramos las lecciones eternas que este libro sagrado tiene para ofrecer, basado en hechos reales tal como está registrado en el Libro de Mormón. Otro testamento de Jesucristo. Hola, mi nombre es Klaus García. El día de hoy vamos a estudiar la forma en que dos grandes hombres alcanzaron el éxito espiritual. Y durante el curso vamos a estudiar también, vamos a aprender de cómo Dios responde a nuestras oraciones basado en sus propias leyes y cómo también la oposición se da a fin de que nosotros no podamos llegar a alcanzar las metas propuestas. Finalmente, aprenderemos del éxito y del fracaso y veremos cómo el Señor bendice cuando uno cumple con sus propósitos. Jerusalén era un pueblo altamente favorecido del Señor, amado por Dios desde el principio del mundo, ¿no? Pero siempre había degenerado, siempre, cuando estudiamos las Escrituras, siempre los judíos habían cometido tantas cosas, tantos pecados durante el curso de las edades, ¿no? Y en la época de Leí no había la excepción, no era una excepción. Ya. Y mientras este hombre se paseaba por las calles de Jerusalén, sintió un tremendo deseo de orar por ellos, porque él estaba contemplando lo que ellos hacían y él amaba a su pueblo. Bien, veamos. En el verso 5 del capítulo 1 dice: y aconteció por tanto que mientras iba por su camino, mi padre leía, oró al Señor, sí, con todo su corazón a favor de su pueblo. Este hombre tenía un atributo muy especial. Para que un hombre ore por alguien que no es de su sangre, tiene que tener algo especial. Y él dice que, la Escritura dice que él oró con todo su corazón, con todo su corazón. Podemos descubrir y preguntarnos qué es ese atributo que él poseía. Y se llama amor. Amor. Es cierto de que ya leí, tuve que haber vivido toda una vida de obediencia para lograr eso, como lo descubriremos en el desarrollo de la lección. No, como consecuencia de esta oración, no, una serie de eventos, de acontecimientos que se manifestaron, no. Se le apareció el Señor, el Espíritu Santo lo visitó, vio visiones, vio Jesucristo con sus 12 apóstoles premortales. Ellos vinieron, ¿no? Y Jesucristo les dio un libro que lo leyeran donde se relataba todas las iniquidades de Jerusalén. Y podemos aprender de cómo este hombre, como resultado de todos estos eventos, ¿no? Él siente ese deseo de orar, de predicar a su pueblo. Y va y sale, ¿no? Sale a predicar. ¿Y qué sucedió? Se burlaron de él. Se burlaron de él y quisieron matarlo. Pero aún así, él fue obediente a las instrucciones que el Señor le dio. Analizando un poco esta experiencia, estas escrituras, existen las mismas condiciones el día de hoy que existían en la época de Jerusalén. Podemos ver en nuestra sociedad las mismas iniquidades, el mismo comportamiento, la misma idolatría, la forma en que las personas y las sociedades se están degenerando. Podemos observar todas estas cosas.
La iglesia envía misioneros. Entonces, pero vayamos también al atributo que Leví poseía, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr nosotros eso? Lo veremos más adelante. ¿Cómo podemos lograr ese amor? ¿Seríamos capaces ahora, en la condición en la que estamos, como individuos, como personas, de orar sinceramente con amor por todos aquellos seres que son de nuestro pueblo, nuestra nación, nuestro barrio, nuestra sociedad? ¿Poseemos ese don? ¿Poseemos ese amor? Yo tuve la oportunidad de conversar con muchos jóvenes y personas que hicieron precisamente esa pregunta, ¿no? De cómo puedo yo amar a alguien que me trata mal, ¿no? Alguien que vive una vida desordenada. ¿Cómo puedo yo sentir ese amor por él, hacia él, ¿no? Ese amor que Dios me exige o me pide que tenga ese amor, ¿no? A veces parece no natural, pero el Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo gran mandamiento en la ley. Entonces, hermanos, luego de estas experiencias, ¿no? Él volvió a su casa, Leví volvió a su casa y encontró a su familia y conversó, le dio su testimonio a su familia. Y en el único que pudo despertar es ese deseo de conocer los misterios de Dios fue en su hijo Nefi, como lo dice la Escritura, ¿no? Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven, dice, aunque grande de estatura y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, el papá, con su testimonio, despertó en él ese deseo de conocer. Y luego en el verso 16 mismo del capítulo 2, dice, no, clamé por tanto al Señor, y aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón. Y como consecuencia de eso, él creyó firmemente en el testimonio de su padre y jamás volvió a dudarlo. No. Entonces, ¿qué hizo Nefi? ¿No? Nefi, al adquirir un testimonio, fue y conversó con sus hermanos. Fue San el que le creyó, y Labán y Lemuel no le creyeron. Y podemos ver cómo los antecedentes de Labán, ¿no? Y Lemuel se confirman aquí, ¿no? Siempre murmurando, siempre oponiéndose a todo lo bueno, las instrucciones que el Señor daba a la familia de Leví, ¿no? Entonces, después de esto, cuando en el capítulo 3 podemos ver de cómo el Señor le manda a Leví a que les diga a sus hijos que vayan, que regresen, porque había algo importante, una misión importante que cumplir. Y esta misión tiene que ver con, ¿no?, traer las planchas que tenía Labán en su poder, ¿no? Ya sabemos, hermanos, de que Labán era, como se descubrió más adelante cuando se tuvo las planchas, ¿no?, de que Labán era familiar ¿no?, era descendiente también de José de Egipto. Podemos ver esos elementos, y era la razón por la que Labán llevaba los anales, ¿no? Entonces, para ese momento en que Nefi llega donde su padre, ya él había conversado con Labán y Lemuel, ¿no?, y les había pedido que regresen, y Labán y Lemuel otra vez no quisieron. Dijeron que la empresa era muy complicada, muy difícil, ¿no? Y como siempre, murmurando, ¿no? Pero aquí vemos el accionar de este joven profeta, de este joven que todavía estaba, que se había convertido al Señor, ¿no? Y escuchamos sus palabras, las palabras cumbres de Nefi, ¿no? Iré y haré lo que el Señor ha mandado, ¿no? Y su testimonio. Yo sé que el Señor, ¿no?, prepara la vía para que nosotros cumplamos con lo que les ha mandado. Dentro de la iglesia nosotros recibimos muchas veces llamamientos, ¿no? Llamamientos para que nosotros podamos progresar. Y lo bonito de los llamamientos es que te permiten desarrollarte, ¿verdad?
Pero muchos aceptamos llamamientos y al último no los cumplimos, ¿no? Se nos dan asignaciones, se nos dan tantas cosas. Quizás ahora no se nos dan esas misiones que hubieron en el pasado, ¿no? Y de la envergadura que tuvo Nefi. Pero aún así nosotros muchas veces no los cumplimos. Somos decidiosos. Pero queremos conocer los misterios de Dios. Queremos que el Señor se nos manifieste. Queremos recibir bendiciones de Dios. Lo deseamos todo. Queremos progresar espiritual y temporalmente. Y la pregunta nace de todo esto, hermanos. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Lo merecemos? ¿Podemos ver a Dios? ¿Podemos recibir manifestaciones como lo recibió Leí, como recibió Nefi? Sí, hermanos, sí podemos. Podemos recibirlo. Podemos recibir todo lo que ellos recibieron. Pero tenemos que pagar el precio. Leí había desarrollado un atributo, ¿no? Que según, si volvemos al versículo 5, ¿no? de primera de Nefi, ese atributo del amor, según Moroni 7:47, solamente ese atributo que se llama amor, solamente lo reciben, dice, como un don a aquellos que son verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿No? Solamente ellos. No es algo que podemos desarrollar por nosotros mismos, porque es así de simple, ¿no? Es un don de Dios. Y recordemos las palabras de Mormón, que dice, al que la posea, le irá bien. Entonces, el amor, uno de los atributos de la deidad, ¿podemos tenerlo nosotros también? Sí, tenerlo. Sí podemos tenerlo. Uno de los grandes atributos del Señor. La fe que tuvo Nefi, ¿verdad? Otro atributo. La fe. La determinación de Nefi para obedecer. La determinación de Leí al salir de Jerusalén, dejando todas sus posesiones, dejando todas sus propiedades, sus riquezas. Entonces, hermanos, ¿podemos nosotros realmente recibir o ver estas cosas que ellos vieron? Sí, hermanos. Pero recordemos que cuando Dios otorga, hermanos, Dios exige. Dios también nos pide cosas que tenemos que hacer. Muchos de nosotros conocemos estas llaves para actuar, para progresar, para recibir la visita del Espíritu Santo, recibir a Dios, recibir y ver a Dios. Conocemos y lo sabemos, pero dubitamos cuando vamos a determinar hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos plenamente conscientes de que Dios nos va a pedir que hagamos algo, siempre. Y generalmente lo que Dios pide es que hagamos la obra misional, ¿verdad? Que hagamos cosas que a veces no estamos dispuestos a hacer. Así es, Dios siempre ha sido así, siempre ha pedido, siempre ha mandado a sus siervos a hacer algo. ¿Ayudar a salvar almas? Sí. Pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio realmente, ¿no? Podemos ver, hermanos, ¿no? A Lamán y Lemuel como el prototipo de las personas quejumbrosas, de los que murmuran, ¿no? Como aquello que todos los días está en nuestras vidas, la ley de la oposición, aquello que se opone a todas nuestras buenas intenciones, a todo lo que hacemos. La oposición es una ley, también es una ley. Y es una ley tan necesaria como cualquier otra ley. Lo único que no debemos hacer es ser nosotros la oposición. Pero la ley de la oposición es necesaria para nuestro progreso. Siempre
debe haber algo o alguien que procure impedir lo que nosotros queremos lograr. Siempre, hermanos, hagamos lo que hagamos, ¿no? La oposición va a estar ahí, porque es natural, la oposición es necesaria. Lo enseña Leí antes de morir a sus propios hijos. Porque aquí es necesario que exista una oposición en todas las cosas, porque si no, nosotros no podríamos diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo amargo y lo dulce, ¿no? La felicidad y la miseria. No podríamos diferenciar. Necesitamos la oposición, necesitamos vencer la oposición. Todas aquellas debilidades inherentes a nuestra naturaleza carnal, las tenemos que aprender a vencer. Ya sabemos lo que el Señor requirió cuando Nefi encontró a Labán, ¿verdad? No. Ya sabemos. Una de las grandes cosas es que cuando el Señor nos manda a hacer algo, no nos dice específicamente cómo lo vamos a lograr, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él necesita que nosotros hagamos nuestra parte, ¿no? Utilicemos nuestra mente. Fíjese, en el verso 6 del capítulo 4, ¿no? Dice, Nefi iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Entonces, el Señor no nos va a decir específicamente qué cosas debemos hacer, ¿no? Nosotros tenemos que usar nuestra capacidad, tomar decisiones. Es cierto que hay cosas que son muy, muy necesarias para desarrollarnos, como estas cosas de... ¿ya? Ahora, el objetivo de toda esta misión, de toda esta salida, ¿ya? De todo este retorno a Jerusalén, era llevar las planchas de bronce que estaban en poder de Labán. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta? Preservar su idioma, preservar sus creencias, su religión, sus costumbres, las palabras de los profetas. Y cuando el Espíritu le constriñe a Nefi a matar a Labán, a la misma vez le recuerda cómo iban a venir a la tierra prometida, ¿no? A guardar los mandamientos de Dios si no tenían los mandamientos del Señor. Entonces él razona ahí, medita antes de tomar acción. Y una de las cosas importantes que tenemos que saber con respecto a Labán había cometido delitos contra la ley de Moisés. Y ustedes saben de que la ley de Moisés imponía la pena de muerte para ese tipo de delitos, ¿no? Había tratado de matar a Nefi y sus hermanos, ¿no? Y encima había hurtado todos sus tesoros. Si Labán hubiera procedido de otra forma y hubiera recibido el pago que le estaba ofreciendo la familia, entonces no hubiera alterado, no hubiera cambiado nada, ¿no? Ellos hubieran viajado tranquilos, hubieran hecho una compra, un trueque a cambio de todo el tesoro de ley, ¿no? Pero Labán infractó la ley, ¿no? Y merecía morir en realidad. Y esa es la razón por la que el Espíritu le dijo a Nefi, mátalo, porque es necesario, dice, que muera un hombre ya antes de que una nación degenere en la credulidad. Entonces vemos aquí, hermanos, tal cual al principio les dije, ¿no? Hablar acerca del éxito de Leí y de Nefi, pero hablamos de un éxito espiritual, ¿no? Hablamos de un éxito en donde uno vence todas sus maldades, sus aspectos carnales y físicos, y triunfa espiritualmente, ¿no? Miramos a Leí abandonando sus tesoros, su ciudad, lo que amó, ¿no? Miramos a Nefi con la determinación de servir al Señor hasta el fin. ¿Podemos nosotros, hermanos, lograr el desarrollo espiritual que ellos lograron? Sí, podemos hacerlo. Debemos aprender a tomar decisiones correctas, a buscar al Señor de manera correcta, a buscar este principio del amor que ellos poseían, ¿no? Y aprender del ejemplo de Nefi, de la determinación que tuvo para hacer lo que hizo, ¿no? Iré y haré, ¿no?
Él no dijo iré nada más, dijo haré, y lo hizo. ¿Logró triunfar? ¿Murieron ellos como seres justos? Sí, lo lograron. Hermanos, este es el mensaje del día de hoy, ¿no? Este es el mensaje, esta es la clase que quería compartir con ustedes, ¿no? Porque para mí es de vital importancia seguir los consejos de nuestros profetas y líderes, ¿no? Una de las grandes pruebas que enfrentamos en esta vida es la de la obediencia a los mandamientos del Señor, dice, ¿no? Su palabra llega a nosotros por medio de la Escritura y de aquellos a quienes ha llamado para representarlo. Mas llegue como nos llegue, se requiere gran valor para aceptarla y llevarla a la práctica. Cuando recibimos llamamientos, exclamamos, iré y haré, ¿no? Cuán fácil es hablar, dice, con tal confianza, cuando nos encontramos en la comodidad y seguridad que ofrece nuestro hogar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos como el segundo hijo de la parábola que está en Mateo 21, 28 al 31, que cuando se le pidió que fuera a trabajar a la viña, dijo, iré, pero no fue, ¿no? Consideremos el testimonio del presidente Harold B. Lee. Ya. Estoy convencido de que toda persona a quien se le llama para ocupar un lugar importante en esta iglesia tendrá que pasar por pruebas no ideadas por mentes humanas, por medio de las cuales nuestro Padre Celestial los incluye en un grupo unido de líderes dispuestos a seguir a los profetas del Dios viviente y a ser leales y verídicos como testigos y ejemplos de las verdades que enseñan. Mis apreciados hermanos y hermanas, sé que esta es la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? Y espero que durante este año me acompañen en el recorrido del libro de Mormón, ¿no? Para aprender juntos verdades, ¿no? Que nuestro Padre Celestial quiere que sepamos. Hay una ley aquí, hay leyes que interactúan en este curso, ¿no? Conocida como la ley de causa y efecto, ¿no? Leí oró con todo su corazón para ver al Señor y el Señor se le manifestó y le dio visiones, le dio instrucciones, ¿no? ¿Cuál es la causa de que el Señor se manifestara? La forma en que Leí oró, ¿no? Podemos ver a Nefi, ¿no? Podemos ver a Nefi también, ¿no? Él sentía grandes deseos de conocer los misterios de Dios. ¿Y cuál fue la causa precisamente de que él clamara al Señor? Fue este deseo sincero de conocer los misterios de Dios, de conocer lo que su padre había transmitido como testimonio, ¿no? Y como consecuencia recibió la visita del Salvador. Y eso no pudieron hacer Lamán y Lemuel. No pudieron hacerlo. Porque hasta el día en que se apartaron del grupo de Leí, ¿no? Ellos decían que el Señor no hacía esas cosas, o no se les podría manifestar a ellos, ¿no? Sé que el Señor se nos puede manifestar a cada uno de nosotros si nosotros buscamos de corazón y buscamos un propósito firme cuando pedimos con amor. Sé que esta es la iglesia de Jesucristo. Sé que el libro de Mormón es verdadero y fidedigno. Sé que José Smith fue un profeta del Señor y el presidente Nelson es un siervo del Señor, un gran profeta. Testifico de esto con todo amor, en el nombre de Jesucristo. Amén.